el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Así que pues sean todos bienvenidos y bendecidos en esta noche, los que nos reunimos en vivo, en esta transmisión en vivo, como parte de la Iglesia de Jesucristo, para buscar su voluntad, para conocer su palabra, para caminar en su camino y para hacer discípulos a los que están a nuestro alrededor y a los que Dios nos trae para enseñarles la palabra de Dios. Así que bueno, todos los que se están conectando, muchas gracias, desde Canadá, Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, desde diferentes ciudades que nos ven, en Centroamérica, Sudamérica, en el Caribe, bendiciones a los hermanos por ahí en Argentina, también en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, Cuba, en Europa y en Australia. Un abrazo hasta allá y bendiciones. Muchas gracias, una disculpa una vez más, el viernes pasado no transmitimos, fue una semana de una culminación de una prueba tremenda, no porque haya terminado, sino porque fue la parte álgida de la prueba, la parte fuerte que tuvimos que enfrentar. Y el Señor, bueno, ese viernes nos guardó, no pudimos transmitir, pero gracias por sus oraciones a todos los que oraron por nosotros, gracias por sus mensajes de apoyo. Sabemos que estamos unidos, para Dios no hay distancia, no hay tiempo, y cuando estamos juntos uniendo nuestra fe, el Señor se glorifica. La palabra de Dios dice que uno puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000, así que la palabra es exponencial. Y además el Señor dice que si nos ponemos de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa, Él nos la concede. Gracias, estamos orando, estamos esperando la manifestación de ese milagro que Dios nos mostró, y además estamos clamando a Dios para que todos los milagros que estaban esperando ustedes, hermanos, sean concedidos. Esas pruebas por las que estamos pasando, que van a culminar en un gran milagro, estamos esperando la manifestación de la gloria de Dios. Así que nos gozamos, dice la Biblia, que estemos gozosos cuando somos probados en tribulaciones, porque sabemos que Dios se está moviendo en el reino espiritual, y aunque no veamos, Dios está actuando. Dios está preparando y disponiendo todo, el milagro, los milagros que preparó para este tiempo, y no solo para suplir nuestra necesidad o para resolver lo que está pendiente, sino para mostrar su gloria. Y para eso nos llamó el Señor, para ser recipientes, para ser quienes llevemos, ser vasos de barro en quien se derrama la gloria de Dios. Y cada prueba trae sobre nosotros un mayor peso de gloria. Así que pues bendiciones a todos, gracias una vez más por todas sus respuestas, por todos sus comentarios, por los que aún que no comentaron sabemos que están orando por nosotras. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo para hablar en este tema que hemos estado tratando durante varios viernes, que ha sido acerca del mundo espiritual, del reino de Dios, y que incluyó el viernes pasado el viernes antepasado, el lugar más seguro para nuestros hijos. Así fue ese tema. Si te perdiste ese estudio, por favor, búscalo y véelo en nuestras redes, ahí en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Nuestro tema de hoy es amor total. Así que bueno, ya te podrás imaginar, ¿verdad?, de qué vamos a hablar. Pero recordando un poco de lo que hemos estado tratando acerca del mundo espiritual, el reino de Dios. Y es justamente el reino de Dios
quien gobierna el mundo material donde nos movemos, donde nos desarrollamos. Primera de Juan 2:15, el Señor nos habla claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Habla el mundo, no la tierra y los habitantes, sino el mundo como la atracción. Y precisamente, ¿por qué es atractivo? Porque entra por los sentidos. Porque el mundo nos presenta las tentaciones y bueno, cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, como nos habla el Señor ahí en Santiago, pero por eso el Señor siempre está haciendo la diferencia entre el reino de Dios al que pertenecemos y el mundo material que tiene todos esos atractivos. ¿Por qué? Porque ese mundo material, como les repito, es lo que se presenta a nuestros sentidos, a lo que podemos percibir a través de los sentidos, y es lo que nos seduce, y es lo que nos aparta de Dios, porque la gente piensa que por estar en este mundo y no entender el reino de Dios, entonces lo que está a nuestro alcance es la única realidad. Pero la verdad de Dios, que es el reino de Dios, aplasta la realidad que tenemos. Aplasta la realidad que tú y yo estamos viviendo. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, está hablando Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Bendiciones a Liliana, bendiciones a Rosa Isela, a hermanas, Dios les bendiga a todos los que están conectando. Esto es lo que Jesús dice. Nosotros estamos ya caminando en una dimensión sobrenatural que es el reino de Dios. La palabra de Jesús está en esa dimensión. El otro día hablaba con unas personas y les decía una instrucción que Dios dio. Y decía, las cosas se van a hacer de esta forma porque Dios lo determinó de esta forma y no hay quien pueda oponerse a la voluntad de Dios. Y esa persona me decía, bueno, es que si tú estás esperando una respuesta del más allá, pues el mundo no funciona de esa manera. Y yo le decía, el problema es que tú no conoces la Biblia. Y tú crees que Dios está más allá, pero Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Y el poder sobrenatural de Dios es lo que gobierna este mundo, que es lo que tú alcanzas a ver. Y las cosas no solo son de la manera que te las estoy diciendo, sino que Dios te lo va a demostrar. Y si resistes a Dios, te vas a enfrentar con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando tenemos enemigos naturales en esta tierra, por cualquier cosa, simplemente por ser cristianos o porque les caemos mal de entrada, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y caminamos desde el terreno espiritual, el mundo nos va a aborrecer porque no entienden lo que está sucediendo. Y nosotros debemos comprender ya estamos en los tiempos, ya debemos entender cómo nos movemos desde el terreno espiritual. Porque si pretendemos conocer a Dios desde nuestra realidad material, va a haber un choque terrible. Por eso la fe se derrumba, por eso la desesperanza entra en el corazón de los hijos de Dios. Porque queremos entender la verdad de Dios desde nuestra realidad material, física, y así no opera el reino de Dios, así no opera este planeta. Así como no vemos las leyes físicas que Dios puso, como la gravedad, como la aerodinámica, como las leyes que no vemos pero recibimos el efecto. Cómo se forman los vientos, no podemos ver en dónde empieza, pero vemos el efecto, ¿verdad?, de un huracán. De la misma manera, no podemos ver con nuestros ojos físicos cómo opera el mundo espiritual,
Algunas veces Dios nos permite ver algo por ahí, algún ángel o alguna situación en visión, en sueños, y es maravilloso, pero no estamos 100% en una conexión, estamos con Dios, pero no en una conexión de ver el movimiento espiritual, cómo Dios prepara cosas, cómo derriba, cómo levanta. Por eso caminamos por fe. Y cuando la gente no entiende a Dios y dice, es que la fe es ciega. No, la fe se sustenta en el Todopoderoso. Precisamente la Biblia dice que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Éramos ciegos y ahora podemos ver, porque la fe te da los ojos espirituales para que tú mires lo que dice la Biblia, y entonces lo que se ve en un milagro fue hecho de lo que no se veía. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no vemos. Nos damos cuenta, entonces estamos operando de esa manera. Entonces la fe no es ciega, la fe es la que abre tus ojos a la verdad absoluta de Dios, que gobierna la realidad que estamos viviendo. Así es como vienen los milagros. Pero como hijos de Dios, esta es la salvación que Jesús nos dio, que como hijos de Dios ya no estamos bajo la ley de la maldición bajo la que está el mundo, porque no pertenecemos a este mundo, como Jesús lo acaba de decir ahí en Juan 17:14, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No pertenecemos a este mundo que subsiste bajo la maldición de Dios y es gobernado por las tinieblas. La Biblia le llama a los gobernadores de este siglo, y sabemos que son los Satanás y sus ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios. Pero Dios es el que hace, Dios es el que mata, Dios es el que cura, Dios es el que levanta, Dios es el que hace la llaga y la cura. Dios tiene el absoluto control. Cuando nuestra fe es puesta en Jesucristo, entonces nosotros podemos vivir en la paz de Dios, porque sabemos y reconocemos el absoluto poder de Dios. Y he aquí, ese es el problema de la humanidad con la idolatría. Cuando le reconocemos poder a una persona, a un animal, a un objeto inanimado o a cualquier otra cosa, le reconocemos o le queremos o atribuir el poder que solo Dios tiene, estamos en problemas. Eso se llama idolatría. Y si nos damos cuenta de la diferencia, ¿por qué dice la Biblia que ellos se postraban ante los Baales? Como ahora la gente se puede postrar ante el dinero, ante una imagen y ante lo que sea. Porque la idolatría y cualquier religión te pone parámetros desde la perspectiva que tú puedes decidir satisfacer a esos dioses o esos ídolos, ¿no? Con agua, con velas, con el dinero, pues ahorras, trabajas y codicias, ¿no? Los que sirven al dinero y adoran al dinero como un dios, o al trabajo, o a una persona, al hijo, al marido, y bueno, cuando se va, se mueren, se quieren morir, o unos se suicidan, o cuando se muere la persona a la que idolatran. Pero, ¿qué pasa con el corazón del hombre? Vienes y cumples una serie de rituales, tú haces a tu forma, con tus recursos. Tú decides cuando tú adoras un objeto inanimado, entonces tú decides cada cuando le pones una vela o cada cuando le haces un rito, o sigues algún esquema que ya te dieron, pero que no te compromete en tu vida. A lo mejor te restringes de algunas cosas, como algunos que no comen carne en Semana Santa, cosas que vienen de tu corazón.
Pero ahora vamos a ver lo que Dios demanda de nosotros. Por eso el Señor nos llama al amor total. No, con Dios no puedes amarlo a tu forma o a tu modo. Todo el que dice que ama y busca a Dios a su modo está fuera de la voluntad de Dios y está fuera de la salvación, porque no es la forma en la que Dios lo determinó. ¿Recuerdas el estudio de la ofrenda de Caín? Si no lo viste, te recomiendo que lo veas o que lo vuelvas a ver para que recuerdes que cuando nosotros le ofrecemos a Dios nuestros recursos, en lugar de obedecer sus mandamientos y la forma en la que quiere que le mostremos nuestro amor, estamos en pecado. Y esa es la ofrenda de Caín que Dios no acepta. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas, porque ahora nos para el Señor desde la perspectiva del reino de los cielos. Y entonces, hechos nuevos, con la salvación, lavados por la sangre del Cordero, cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón y Él nos lava, entonces tenemos acceso a su salvación. Tenemos acceso a la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Lo que no entendíamos lo vamos entendiendo. No lo comprendemos en un instante. Dios nos va revelando lo que va demandando de nosotros. No entendía por qué y por qué me pasa esto y por qué estoy haciendo esto. Y entonces Dios viene y te dice, mira, esto tienes que dejarlo, tienes que perdonar. Ah, bueno, entonces viene el perdón, el Señor empieza a tratar con nuestro corazón, a veces fuerte, a veces te habla y a veces no entendemos hasta que nos azota. Y entonces empieza a venir la revelación de cómo hacer las cosas para poder obedecer, para prepararnos, para cuando después Dios nos dé una instrucción que no alcanzamos a razonar como dentro del mundo natural, porque bueno, el hombre natural no comprende las cosas que son espirituales, pero cosas como las que Dios le dijo a Moisés, a ver, ya no, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu cayado y abre el mar en dos. Cuando Dios te dice una cosa de esas, primero tuvo que preparar tu corazón a que obedeciéramos en las cosas pequeñas, lo que Pablo le llama los rudimentos del perdón de pecados. Entendemos que te bautizas para obedecer a Dios, cosas que son menores, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco más, pues como la vida que vamos desde que nacemos, como esa vida en este mundo, la vida natural, pero cómo se refleja en la vida espiritual. También tenemos acceso al trono de gracia. La gente puede clamar a Dios como clamaban cuando Jesús estaba en esta tierra y por misericordia sanaba enfermos, les daba de comer, los bendecía a sus hijos y hacía muchos milagros con gente que jamás se volvió a acercar a Él. Pero nosotros, así como la gente pues puede clamar y Dios, hay gente a la que le hace milagros, inclusive se los atribuyen a algún ídolo o alguna persona o alguna hechicería, y Dios permite bendiciones a la gente, aunque ni siquiera le reconozcan a Él. Pero el acceso al trono de gracia directo, que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, solo lo tenemos los hijos de Dios, porque ya estamos parados en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino espiritual. También tenemos acceso a su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ese poder es un verbo que si lo conjugas es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo donde Dios nos lleva, todo lo que Dios preparó para que hagamos, tenemos la capacitación y la autoridad y el poder de Dios para hacerlo y desarrollarlo.
Bendiciones a Alicia Sánchez también. Bienvenida. También tenemos la autoridad, como hemos hablado, sobre las potestades de las tinieblas. En mi nombre echarán fuera demonios, y así es. Y lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra y ates en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Así estamos caminando. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Tenemos autoridad sobre las potestades en el mundo espiritual, guiados por Dios, ¿verdad? No se empiecen a ir a querer liberar a todo el mundo. Tienes que ser guiado por Dios. Tenemos acceso a los milagros. Y a veces pensamos, bueno, ese fue un milagro chiquito, quiero el grande. Todo lo que Dios hace sobrenatural en tu vida requiere que tu corazón esté agradecido y con una fe firme y constante. Fe y gratitud, eso es lo que debemos tener. Y tenemos acceso a la vida eterna desde esta tierra y todo lo que implica la vida eterna. Recuerda que cuando Dios maldijo al hombre y a la tierra, lo maldijo, les dijo que si desobedecían iban a morir, de cierto morirás. Entonces, ¿qué viene con esa maldición de la muerte? Pues ya sabemos, ¿verdad? Enfermedad, violencia, escasez, secuestros, guerras, todo lo que tiene que ver, y la vejez, todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que nos lleva a la muerte. Y obviamente con el corazón reprobado del hombre, pues ahora el aborto, la eutanasia, todo lo que tenga que nos lleve a la muerte. Pero ¿qué es la vida eterna? Lo contrario a la muerte. Tenemos acceso a la sanidad. Eso no quiere decir que no nos vamos a morir y que no nos vamos a morir algunos de enfermedades. Jesucristo pagó, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y muchas veces Dios hace milagros, hace sanidades sobrenaturales, a veces lo hace a través de un médico, pero a veces lo hace sobrenaturalmente para mostrar su gloria. Y aun cuando una persona muere con una enfermedad que Dios determinó, es para glorificar su nombre. Pero tenemos acceso a la restauración en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros negocios, a ser restaurado. Tenemos acceso a la protección, a la paz, a la provisión, todo lo que tiene que ver con la vida eterna. Y este principio bíblico que nos ha sido enseñado es que Jesús con su sangre nos da acceso precisamente a su reino y a su justicia para poder vencer a este mundo material, empezando por nuestra carne, con su poder sobrenatural. No proveer para los deseos de la carne. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos va enseñando todo esto. Y este es el orden para vivir la vida cristiana. Por eso Jesús no nos saca del mundo, pero nos mete al reino espiritual. Por eso este versículo es el orden y el principio para la vida cristiana. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque estas cosas que serán añadidas son la promesa para el Hijo que obedece. Y está en la Biblia, y ahí en Deuteronomio 28, Deuteronomio 7 y Deuteronomio 8 lo puedes encontrar. Las bendiciones de Dios sobre los hijos que obedecen y guardan sus mandamientos y aman a Dios con todo su ser. Este es el orden. Ya no es entonces, como dijo Jesús, aunque están en el mundo, no son del mundo, no pertenecen al mundo. Si el Señor nos saca y no entendemos y seguimos aferrados a ir a perseguir las añadiduras,
entonces no estamos viviendo por la fe. Y entonces, como vivimos bajo este mundo, renunciamos a la gracia, renunciamos a la fe para estar viviendo por obras y para estar viviendo de acuerdo a las circunstancias, pues también tenemos la misma aflicción, porque no hay fe. Y también por eso vivimos angustiados y peleándonos con Dios, en lugar de pararnos y buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden. Y todas las cosas os serán añadidas. Cuando entramos a ese acceso que Dios nos da, entonces las cosas se tornan como Dios lo promete. Entonces tenemos paz porque nuestro pensamiento persevera en el reino de Dios y su justicia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Dios persevera, porque en Él ha confiado. Entonces todo se ordena en nuestra vida. Y hay una diferencia entre el cristiano y el mundano. Nosotros vivimos en la paz de Dios, en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que este mundo no nos va a vencer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Y en el mismo reino, aunque Él estuvo en este mundo, se hizo carne por nosotros, Él trajo el reino, estableció el reino de Dios en esta tierra, para que tú y yo caminemos en el reino de Dios y venzamos al mundo. Jesucristo ya lo venció. Y entonces pasamos por una aflicción, pero desde el reino de Dios, sabiendo que tenemos la victoria. Y todo esto llegó a nosotros por su amor. Pero vamos de nuevo a retomar esta palabra, porque es constante y además cada vez se oye ese concepto de Dios como un Santa Clausito buenito ahí lejos, ¿no? Allá en el más allá, sentado allá en el polo norte, ¿no? Pero de celestial, porque está re lejos, allá en una silla, nada más como espectador, y de repente pues te deja caer unos regalitos, ¿no? Y de repente pues el diablo te está azotando y bueno, pues ahí te ve Dios como tú sufres y te retuerces del dolor y Dios no hace nada. Ay, no, porque Dios es amor. No. Dios es amor, por supuesto, y su amor es eterno. Pero Dios no es un espectador, ni está en el más allá. Dios es el Todopoderoso y Él gobierna todo. Y todo lo que estamos hablando de entrar y de actuar desde el reino de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo buscamos en Él, y entonces ya que lo encontramos, nos paramos en Él, y desde esa perspectiva caminamos en esta tierra, en este mundo. Juan 3:16, el principio, ¿verdad? Más hermoso, el versículo tremendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en este precioso versículo de promesa, de amor de Dios, del amor eterno, que no hay forma, porque de tal manera no existen palabras para describir ese amor, tiene implícita una maldición. No dice, para que todos se salven, porque Dios a todos nos va a llevar al cielo. Dice que para todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree, no se pierda. O sea, ya estábamos perdidos, pero cuando venimos a Jesucristo, recibimos la salvación. Ese es el Dios que tiene el absoluto control, el que determina lo que es bueno y lo que es malo, el que castiga, el que disciplina a sus hijos y azota al que ama y recibe por hijo, el que domina sobre esta tierra, el que pone y quita gobiernos. No es la democracia ni tu voto el que trae o levanta un presidente, es Dios el que lo pone o lo quita. No es el calentamiento global, sino la falta de buscar a Dios, porque Él con su soplo congela los polos, lo dice la Biblia y en Job. Entonces, Dios es el que tiene el absoluto control.
y da la orden y no obedecemos y estamos viviendo las consecuencias. Yo no quiero que tú que conoces a Dios, que buscas a Dios con todo tu corazón, vivas fuera de su orden, porque todos pagamos las consecuencias de lo que hacemos. Es mejor recibir la disciplina y tener un corazón dispuesto para obedecer a Dios y disfrutar de las bendiciones del Señor. Y esto no solo es para nosotros, es también acerca de nuestros hijos. Hemos estado hablando, Dios quiere formarse una descendencia para Él. Dios no quiere que se levante una generación después de tus hijos. Dios no quiere que tus nietos sean una generación que no conoció a Dios. Y si tú no te estás atento o atenta a esto, vas a darle cuentas a Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere religiositos del domingo. Dios no quiere hipócritas que ponen una cara en la iglesia y por fuera hacen lo que quieren y viven como quieren. Malaquías 2:15, ¿no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere que tú y yo seamos una nueva generación para Dios, un linaje escogido, que nuestros hijos profundicen en Dios, tengan una relación profunda con Él, para que ellos a su vez enseñen a sus hijos y todos seamos un linaje. Linaje no es una sola generación, sino toda una descendencia. Eso es lo que Dios busca y de eso estuvimos hablando también. El lugar más seguro para nuestros hijos y para nosotros es habitar al abrigo del Altísimo, como nos dice el Salmo 91. Pero habitar al abrigo del Altísimo requiere amor total. El amor de Dios es total. Fue, y no porque hable en pasado, sino el amor de Dios al entregar a Jesucristo, como leímos ahí al principio, que que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Ese amor de Dios fue total para nosotros y continúa siendo porque es eterno. Ahora, vamos a ver esta perspectiva de el amor, porque así como Dios no escatimó ni a su propio Hijo y nos dio un amor total, es exactamente lo que espera de nosotros, un amor total. Hemos hablado muchas veces que el ser humano necesita el amor de Dios. Ese es el hueco que hay en su vida y que trata de llenar de 1000 formas. Unas buenas, otras malas y otras terribles, ¿no? Como drogas y alcohol y sexo fuera del matrimonio y otras más o menos, ¿verdad? Con una carrera y con una familia o teniendo posesiones. Y otras bonitas con un matrimonio, con hijos, pero al final ninguna de esas llena el corazón de una persona, porque necesita el amor de Dios. El problema es que cuando muchos predican, es que primero hay que enseñarles el amor de Dios a las personas, porque ¿cómo les vas a decir que el pecado, que no sé qué? Pues ese es el problema, que no comprenden cómo es el amor de Dios. Una persona que no, y lo hemos hablado anteriormente, una persona que no entiende que se tiene que arrepentir para poder recibir el amor de Dios. El amor de Dios ahí está, es patente, es eterno y abarca todo. ¿Y de qué le sirve ese amor a una persona que está en el infierno? Porque de ahí, por mucho que Dios lo ame, no lo va a sacar. ¿De qué le sirve a una persona que se está perdiendo el amor de Dios si no lo quiere recibir? Pero cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor reconociéndolo, entonces venimos a salvación y el amor de Dios opera en nosotros porque somos salvos de la ira de Dios.
Si una persona no es salva, lo que está operando en esa persona es la ira de Dios, la maldición de Dios sobre su vida. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio, el verdadero Evangelio, que le hablemos a las personas. Ahora, sucede, como hemos dicho, nadie viene y dice, ay, sí, Señor, me arrepiento, te reconozco como Dios. La mayoría venimos por la razón equivocada, o por temor, ¿verdad? Porque sé que me va a mandar al infierno, o porque como un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando nace? Llora, berrea, bueno, para que los pulmones se inflen, pero ¿qué es lo primero que hace un bebé? Necesita, ¿qué dice? Mamá, papá, chame, dame unos besitos, porque dice, tengo hambre, ¿verdad? Un bebé llora no para recibir apapachos de la mamá de entrada, eso bueno, viene después, sino de entrada para que suplan sus necesidades primarias. Sale del vientre, pues le da frío y tiene hambre, porque ahora tiene que comer por sí mismo. Esto es parte del amor, porque uno cuando tiene hijos, pues es instrumento de Dios para suplir sus necesidades, ¿verdad? De nada sirve que diga, te amo y te mato de hambre y no te doy, ni te compro ropa, ni te pago educación, ni te llevo de vacaciones. Eso es lo primero que necesitamos del amor. Por eso Jesús los alimentaba, por eso Jesús los sanaba, por eso Jesús hablaba de que debemos dar pan al hambriento y tapar al que no tiene ropa y hospedar al que no tiene casa y bendecir a los necesitados, porque es la manifestación del amor, la primera manifestación que suple lo básico. Hasta dice la Biblia que si viene un hermano y lo vemos en necesidad y nosotros tenemos para compartirle, pues ¿dónde está el amor de Dios si no suplimos su necesidad? Esto es lo primero. Y es verdad, venimos, Dios nos suple, Dios nos da, Dios nos bendice, Dios nos resuelve el asunto ahí que tenemos, nos consuela, todo lo que es prioritario, porque así nos creó Dios. El problema es que lo que decíamos, que un corazón apartado de Dios ve desde la perspectiva con esa naturaleza caída, porque que supla mis necesidades se centra en mí, no se centra en Dios. Yo estoy esperando que Dios supla mis necesidades y en el momento que lo hace, decimos, Señor, eres bueno, Señor, eres fiel, ¿verdad? Ese es el paso número 1. Pero después, ¿qué pasa? Cuando ese niñito va creciendo, ¿qué es lo que hace? Primero suplen los padres, mientras le den todo lo que necesita, pues está bien, aunque lo carguen también y que lo apapachen. Sí, pero se centra en él. Pero ¿qué pasa? Cuando los padres comienzan a poner límites a un bebecito esta es hora de dormir, no de que te cargue y que te arrulle durante toda la noche y yo no duermo y tú estás ahí cargado, ¿no? Empiezan a poner límites. ¿Y qué hace el niño? ¿Corresponde con amor a esos límites y a esa disciplina? Claro que no. Digo, a lo mejor por ahí algún hijo perfecto, pero el alto porcentaje de los niños resisten la autoridad de los padres. Y la disciplina es otra manifestación del amor, así como lo es suplir las necesidades, como lo es el abrazo, el afecto, el cariño, las caricias, los abrazos, todo esto en santidad, ¿verdad? Que damos los padres a los hijos. Entonces viene otra forma de manifestar el amor y los hijos resisten el amor de los padres. Y entonces empieza como la naturaleza caída es, claro, empezaste supliendo mis necesidades, esto ya no es amor, porque ya no se centra en mí, se centra en ti.
no se centra en nosotros, la disciplina viene de Dios, pero esa es la mentalidad. ¿Y qué pasa con nuestra vida? ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Cuando ya Dios empieza a poner disciplina, ok, ya te suplí, ahora tienes que responder a este mandamiento, a este límite que aquí ya no te puedes meter, a estos lugares ya no puedes ir, a estas conversaciones ya no las puedes tener, ya no puedes mentir, no puedes desear a la mujer o al hombre de tu prójimo, ya no puedes andar de antro en antro, ya no. A ver, cuando Dios empieza a poner límite a nuestra vida, y eso es en lo material, digamos, pero cuando empieza, tienes que perdonar, tienes que dejar esa mentalidad, tienes que soltar ese pecado. Entonces empezamos a decirle a Dios, no, es que ya no me ama. Y más si hay una predicación, si de algo he sido criticada es que no tengo amor y yo no predico el amor de Dios. Bueno, pues este es el amor de Dios y lo seguiré predicando. Porque Dios dice que al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y además Dios así me trata a mi hija, nos apapacha, nos bendice, nos suple, pero también nos disciplina y nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, de la misma manera sucede con los hijos, ¿verdad? Entonces, en nuestra relación primaria de padre e hijos, vamos a tener que pasar por todas las manifestaciones del amor de Dios. Y vamos madurando. Ya no se centra en mí el amor. Ahora el amor, hay una reciprocidad. Porque ¿qué esperamos como padres de nuestros hijos? Respeto, obediencia, ¿verdad? Amor, confianza. Es exactamente lo que Dios nos va pidiendo. ¿Por qué? No es que Dios se parezca a nosotros, es que nosotros somos hechos a imagen de Dios y seguimos un esquema de acuerdo a lo que Dios nos creó, de acuerdo a lo que Dios creó y a sus reglas. Pero claro, mientras más perdido está el hombre y más pervertido, entonces los padres ya no disciplinan a los hijos porque alguien les dijo que eso no era amor y se han pervertido. Entonces los hijos se convierten en monstruos, en tiranos, se convierten en delincuentes, porque ya todo se centra en ellos. Ahora son hipersensibles, ahora nadie les puede decir nada porque de todo se confunden, de todo se trauman, de todo se frustran, no tienen resistencia a la frustración. Les viene una frustración mayor y van y se suicidan. El otro día vi a un joven, no sé si comenté el viernes antepasado, un niño de 12 años, la mamá le quita el celular, iban haciendo el tráfico lento y de repente se ve la cámara de seguridad del video, se para el carro acá en una ciudad en Acapulco, en México, se detiene el carro así como en un puente muy alto, se baja un niño de 12 años, se baja la mamá corriendo atrás de él y el niño se avienta del puente, delante de los ojos de todo el mundo, porque le quitó el celular. Eso están creando quien no ama a sus hijos, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece. A ese grado los están llevando a la destrucción y a la muerte. Entonces vamos madurando en ese amor de Dios, ¿verdad? Y dice que no resistamos la disciplina de Dios, sino que dejemos que nos ejercite en esa disciplina, porque el que es ejercitado trae frutos apacibles de justicia. Cuando Dios nos disciplina, se nos baja la soberbia, se nos baja el egocentrismo, se nos baja el que pues yo soy muy inteligente y yo decido lo que hago y la bandera de libre albedrío y Dios por eso me dio libre albedrío y yo hago lo que quiero. Y se nos baja todo para decirle a Dios como Job, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Frutos apacibles de justicia. Ahora buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ahora le preguntamos a Él y dejamos que lo demás venga a nuestra vida sin estar peleando, sin estar arañando para encontrar las añadiduras. Entonces podemos caminar en mansedumbre como Jesús, en humildad y tener descanso para nuestra alma.
Pero cuando vamos madurando, ya podemos tener una relación más profunda con Dios. De hijos, no es que dejemos de ser hijos, pero Jesús también hace otra analogía con respecto al matrimonio. Entonces ya somos parte de la novia de Jesús, que va a ser su esposa. Y entonces dice Efesios 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Empezamos a ver cómo nuestra relación con el Señor en esta analogía ya es más profunda, porque ya no solo se basa en tú me das, tú me llevas, tú me guías, Señor, tú me disciplinas y yo como niño pues me sujeto a ti. Ahora ya hay una sujeción entre, por ejemplo, un esposo y una esposa, están ligados. Jesús no se sujeta a nosotros, pero Él es nuestra cabeza. Un hijo está separado del padre, de hecho, deja al padre y a la madre para formar una nueva familia. Y nosotros seguiremos siendo hijos de Dios, pero por eso el Señor usa ya otra analogía. Hay una identidad, hay una compenetración más profunda. Hace unos días vi un programa de televisión, pues era, un hombre estaba hablando con una mujer, y era real esto, se habían casado, y él le decía, es que hasta que tú tengas trabajo, podemos tener un bebé, así que quiero que busques un trabajo y ni hables de tener un hijo si tú no buscas un trabajo. Y ella le decía, a ver, yo me sacrifiqué mi carrera para que tú puedas estudiar la carrera que tú quieres. Digo, obviamente ninguno de los dos estaba preparado para estar casado, ¿verdad? Porque el señor ni siquiera había terminado una carrera, ella lo mantenía, pero ahora se había quedado sin trabajo porque ahí no podía desarrollar su carrera, él exigía un trabajo. Ella va a poner a su cuerpo, el cansancio, el desgaste que tiene una mujer para tener un hijo, pero también tenía que cumplir con el requisito de mantener la casa y también tenía que cumplir con todas las exigencias de este macho ahí, ¿no? Y ella se defendía, yo tengo que hacer todo, claro, se le apareció una persona que le empezó a tratar bien a ella en el trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí vemos un peligro de adulterio, ¿verdad? Mientras el otro está con sus exigencias y ella se le abre la puerta. No hay justificación para nada, pero esos son los matrimonios de ahora. No hay nada que los ligue. No hay nada que sea amor verdadero entre ellos. Y así como el mundo perverso ya no se quieren ni casar, porque dicen ellos que un documento no tiene ninguna validez. Hay que preguntarles si no necesitan pasaporte, título profesional, escrituras de una casa, visa, no necesita nada de eso, acta de nacimiento. Bueno, así el hombre en las congregaciones quieren tratar a Dios. A ver, Dios, tú allí en tu trono, yo vengo el domingo con mucho gusto, sirvo, te alabo, me sé las últimas de alabanzas de moda, ¿no? A ver, ¿qué quieres que haga? Aquí con los niños, con los jóvenes, pero acá, de lunes a sábado, yo tomo las decisiones con mi libre albedrío. Esta es la postura que muchos congregantes están tomando. Y quiero decirte una cosa, este tiempo ya no podemos actuar así. Nunca pudimos actuar así. Pero antes, pues todo era muy light, ¿no? O sea, no había problema, la gente te respetaba, todo marchaba dentro de una moral. Ahorita, o eres cristiano o eres mundano. No hay lugar en este mundo ya para gente neutral ni gente tibia. O te manifiestas con un amor profundo por Dios, o si eres un tibio, de todas maneras te van a arrasar. Te va a arrasar el mundo y lo peor, va a arrasar a tus hijos. No hay lugar para más hijitos, hijastros
que se sienten hijastros de Dios. Bueno, no soy su hijo, pero como soy hijo, como mis papás son cristianos, bueno, pues ahí me toca, ¿no? Ya no hay lugar en este planeta, porque Dios está haciendo diferencia, tanto para bendecir, para gobernar, como para a sus hijos, o aún para dar la vida por el Señor, como diferencia con los hijos del diablo. La destrucción es inminente. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y la disciplina viene de Dios no para destruirnos, pero dice la Biblia que la tristeza que viene del mundo es para destrucción. Y si hay un tiempo en el que la Biblia, que Dios es radical y se está manifestando, este es su tiempo. Este es el tiempo para levantar la voz y decir: los cristianos no toleramos ni que se metan con nuestra familia, ni que le digan a nuestros niños que son niñas o que pueden decidir qué son. Todo eso es absurdo, ¿verdad? Que tiene la mente tan reprobada que no saben ni dónde están parados. No permitimos el aborto, no hacemos esto. Este es el tiempo. Dios me dice que obedezca y obedezco. No importa cuál absurdo parezca el mandamiento o la instrucción de Dios. Yo obedezco. No hay tiempo para andar de vacaciones espirituales, porque el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Es estar conectados con el Señor. No hay tiempo para tener mal testimonio como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como padre. Ya no hay tiempo para eso, mis queridos hermanos. El matrimonio que Dios diseña, por favor, lee Efesios 5 del 21 al 30, por favor. Y porque dice aquí que los maridos amen a su esposa como a sus propios cuerpos y como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esta es la forma de amar de un hombre, y la mujer respeta a su marido y sométase a su marido. Esta es la forma. Este es el matrimonio diseñado por Dios, las familias diseñadas por Dios. Este es el tiempo de ser radicales, de ser contundentes. ¡Cuánta diferencia! Y este es el tiempo de amar al Señor de esta manera, de someternos a Él, de respetarlo, de honrarlo. ¿Verdad que es una gran diferencia? El amor demanda compromiso. Ya no podemos tener este cristianismo inmaduro. Ay, Dios me da y yo le doy un poquito el domingo, pero Dios me da y bueno, yo ahí voy llevando mi vida. Ya no hay vuelta atrás. El amor demanda desprendernos de nosotros mismos para obedecer a Dios. El amor de Dios nos demanda sacrificio. Desde nuestra carne, no proveer para los deseos de la carne, someternos para que nuestra fe crezca en ayuno, oración, guiados por Dios, en someter nuestra carne, nuestros deseos para obedecer a Dios. Y no estoy hablando de una vida de mártir, porque obedecer a Dios es el deleite más grande. Y las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Ahora podemos disfrutar la vida eterna. Todo lo que Dios nos da, lo podemos disfrutar porque vivimos en su paz, cuando somos radicales. Porque el amor absoluto que Dios nos demanda requiere también entrega total. Así como Él nos dio, Romanos 8:32, lo voy a volver a leer, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Así por eso a Dios le agradó a Abraham cuando no le escatimó ni su propio Hijo. ¿Qué te está demandando Dios? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Este no es el momento para entrar en regateos con Dios. No, porque si no me das, entonces yo no te doy, y mira, ¿y por qué me quitas? Este es el momento de absoluto amor.
Muchas veces tenemos miedo de entregarle nuestros sueños y nuestras metas porque pensamos que Dios va a decir, ay, bueno, ya me la entregó, ahora te quedas sin nada. Quiero decirte una cosa, cuando tú dejas de pelear con Dios para que Él, por tus metas y tus sueños, y lucha por tus sueños, no hay forma más efectiva de luchar por tus sueños que rendirte a Dios y soltárselos a Él, porque Él tiene todo el poder, toda la capacidad y todos los recursos para traer y cumplir esos sueños como lo hizo con José. Claro, no se sujeta a la lógica del mundo, ¿verdad? Luchas todo por tus sueños, no duermes y te cansas y haces muchas cosas. Claro, Dios nos pone a trabajar y Dios nos pone a hacer, pero cuando tú eres guiado por Dios, entonces vas a llegar a la meta correcta, porque es el sueño que Dios te dio y lo va a cumplir. Y muchos piensan que cuando se rinden a Dios y se someten durante el proceso hasta llegar a ese sueño y esa meta, como José no fue un mediocre porque sirvió excelentemente como esclavo. A ver, ¿cómo? Si Dios dijo que se le iban a inclinar hasta la luna y el sol y las estrellas. ¿Cómo? Si las gavillas de sus hermanos se doblaban y se inclinaban ante él. Pues qué mediocre haber aceptado y haberse conformado con ser esclavo. Él no se estaba conformando. Cuando la Biblia nos dice que estemos contentos con lo presente, no quiere decir que ya nos hicimos unos mediocres y no vamos hacia el sueño que Dios tiene. Quiere decir que nosotros humildemente aceptamos el proceso por el que Dios nos está pasando hasta llegar a ese sueño, que no es el camino que te traza el mundo, que es el camino que Dios determinó. Tampoco José fue un mediocre porque fue excelente en la cárcel a tal punto que le dieron la administración y cualquiera puede decir, ay, pues qué mediocre, ¿cómo aceptó un cargo de esos? Se hubiera revelado para que se notara que él no quería, que ese no era su sueño. Claro que no, él se sometió a Dios. Y si tú y yo nos sometemos a Dios, entonces vamos a manifestar ese amor total por Dios. Y vamos a llegar al sueño que Dios puso, al propósito que Dios puso para que cumpliéramos. Y no nos vamos a quedar en el desierto por estar renegando, que fue lo que les pasó a los israelitas. En lugar de cumplir el sueño de la tierra prometida, se rebelaron contra Dios y no pudieron llegar. Mira lo que dice Juan 12:25. Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No habla de que te quieras suicidar, habla de la vida. Ay, es que todo me sale bien, es que yo decido. De esa vida es la que dice el Señor. El que la aborrece, el que aborrece hacer lo que quiere y se somete a Dios, para vida eterna la guardará. Mira, lo explica en Marcos 8:35, el mismo pasaje. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Para eso venimos, mis queridos hermanos. Para rendir nuestra vida al Señor por causa de Él y del Evangelio. Esa es la misión que tenemos. Así que, como les decía, es tiempo de ser radicales, de obedecer al Señor a cualquier precio, de obedecer al Señor por más ilógico que parezca a nuestra mente y a los demás. Es tiempo de mostrar amor total a Dios a través de la fe, la obediencia, la santidad y la integridad, es decir, ser cristianos de verdad. No solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y todo el linaje escogido de Dios. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge,
desparrama. Esta es la postura radical de nosotros como cristianos al darle nuestro total y absoluto amor, porque el justo, dice la palabra de Dios, por la fe vivirá. Y Dios dijo, y el que retrocediere, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes para que sigamos buscando la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra fe para caminar en el reino de Dios y su justicia, venciendo a este mundo. Te deseo una semana llena de victoria y de la bendición de Dios. Gracias por sus comentarios, por sus likes. Por favor, comparte este mensaje y que Dios te bendiga.